¿Ya? Teníamos nuestro diseñito que habíamos creado aquí, ¿no? Entre todos nosotros. Lo que vamos a hacer con este diseño es hacer una copia. Muy bien. Lo voy a seleccionar todo. Ah, perdón, esto más quería compartirles, ¿no? La manera de seleccionar también es variable en cuestión ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. ¿Por qué les digo que es variable? Veamos aquí. Voy a crear una serie de líneas para poder hacer una selección distinta con todo. Fíjense bien. Cuando yo selecciono de derecha a izquierda, aparece un fondo medio verdecito, ¿no? Medio verde y con líneas segmentadas. Ya, esta selección es total, no quiere decir que cuando yo seleccione una punta, aunque sea una punta de esa línea, se va a seleccionar, ¿no? Igual, aunque sea un pequeño borde de cualquier objeto, todo se va a seleccionar. Ya, veamos la selección para este caso. Miren, yo selecciono todo esto solamente en esta puntita y ya se selecciona toda esta parte de la línea, ¿no? Ahora, cuando yo selecciono de izquierda hacia la derecha, debo necesariamente envolver todo el objeto para que recién se pueda seleccionar. Veamos. Fíjense, de izquierda a derecha me voy a ir y ya no aparece la línea segmentada. Y se torna un fondo color celeste, ¿no? Fíjense, a lo que envuelve recién el objeto, recién hace la selección. Lo mismo con las otras líneas, fijémonos. Ya envolví esas dos líneas, miren, está todo dentro de mi cuadro, ¿no? Entonces recién haría una selección solamente de donde se envolvió completamente, ¿no? Para hacer la selección de todo, pues tendría que poner todo dentro de mi cuadro y recién pueda hacer la selección. Esto me ayuda bastante, ¿no? A la hora de hacer selección en algunos objetos pequeños que tengo aquí dentro de mi dibujo. Por ejemplo, si tendría aquí quizás estas dos líneas y yo quisiera borrarlas, para seleccionarlas pues tendría este problema, ¿no? Pero lo puedo seleccionar de este lado y solamente se seleccionan esas dos, ¿no? Entonces me ayudaría bastante y ahí lo puedo suprimir, ¿no? Muy bien, me ayuda bastante. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar todo. De derecha a izquierda le doy la opción de copiar, que es esta de aquí. Copiar. Como siempre, las herramientas de modificación me pide un punto de base, entonces le voy a pinchar en esta esquina. Presiono modo ortogonal y me voy a un lado, ¿no? Voy a hacer unas dos copias. Ahí está. Tengo mis dos copias. Muy bien. Y lo que voy a empezar a crear, ¿ya? Es mis cortes. ¿Cómo voy a hacer esos cortes? Voy a desviar esto un poquito acá. Fijémonos. De este diseño vamos a asumir un plano de techo de esta manera. Fíjense. Todo esto de acá lo voy a descomponer aquí abajo. Fíjense, dice descomponer. Esta herramienta lo que hace es prácticamente la secciona todas las polilíneas o cuadrados o bloques y los convierte en líneas individuales, ¿no? Lo voy a descomponer y fíjense, todas ya son líneas individuales, ¿no? Ya no hay ninguna unida con la otra. Ahí está, líneas individuales. Igual los bloques, ¿no? Todas líneas individuales. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar esto de aquí y le voy a dar un color general. Muy bien, voy a crear una nueva capa y le voy a poner plano de techo. Ahí está, plano de techo. En plano de techo voy a cambiarle el color, lo voy a hacer de esta manera, este color 54.
¿Ya? Aceptar y lo cierro. Selecciono todo esto que había creado y lo voy a mover en plano de techo, ¿no? Entonces todo cambió de color a plano de techo, ¿no? Menos esta de aquí. Esta que está determinado, el color no está determinado, fíjense, por capa, ¿no? Sino que está determinado directamente un color asignado. Entonces directamente le cambio esto y le digo por capa, ¿no? Entonces va a ponerse en el color de la capa que yo creé. Ahí está. Bien, entonces voy a trabajar en plano de techo y le voy a crear, líneas alrededor que sean auxiliares. Vamos a irnos a la capa de líneas auxiliares. Lo voy a encender y voy a crear una línea auxiliar. En este sentido voy a tener de 50 centímetros. Fíjense, en el frente voy a crear una línea auxiliar de 50 centímetros. Punto 50. Ahí está. Esa sería la primera línea auxiliar. Y aquí en este borde voy a crear una línea en el otro sentido de 30 centímetros, ¿no? Punto 30. Ahí está. Arriba 50 y este costado 30. Lo mismo aquí abajo. Para aquí vamos a crear de 50 centímetros. Y para este lado vamos a crear de 30 centímetros. Lo mismo para aquí, para este sentido de 50 y para este otro de 30. Muy bien. Y por último aquí, ¿no? Aquí va a ser de 50 y aquí va a ser de 30. Muy bien. Ya tenemos. Vamos a crear unos cuadritos en estos dos bordes. Ahí está. Y luego vamos a crear un rectángulo. ¿Esto para qué? Ahí está. Para seleccionar todo el área de la cubierta, ¿no? Esto le vamos a dar un color de este distinto. Y ya tenemos el área de la cubierta, ¿no? Tenemos siempre un alero en el frente de 50 centímetros y en los bordes de 30 centímetros. Ya solamente para eso hemos creado estas líneas. Ahí está, ya lo tenemos, el área de la cubierta. ¿Ya? Bien. Si ya tenemos el área de la cubierta, podemos definir el centro de la caída, ¿no? Fijémonos de dónde a dónde es esta área de cubierta. Tiene 12,78, ¿no? Es la medida. Entonces, ¿dónde nos sería conveniente asentar nuestras vigas? Si tenemos este muro aquí y tenemos este otro muro aquí, sería conveniente poder asentar nuestras vigas aquí mismo, ¿no? En este muro completo. Porque si lo asiento por aquí o por en medio, debería poner otra viga distinta, ¿no? Para poder ahí recién asentar todas las viguitas, ¿no? De madera para poder techar. Entonces lo vamos a asentar en esta de aquí, ¿no? Entonces vamos a crear del mismo modo en la capa de, perdón, esto lo vamos a mover a la capa de plano de techo, porque es parte de plano de techo. Bien, ahora vamos a crear otra línea que nos va a ayudar a dividir esto de acá. Quiero la mitad de esto, ¿no? Entonces lo voy a crear de este modo, ¿no? Se dan cuenta que yo utilizo bastante líneas auxiliares, ¿no? Fíjense, de aquí a aquí creé una línea. Quiero el centro de esta línea, entonces busco el centro directamente con mis parámetros de referencia, ¿no? Fíjense, me muestra un triángulo, ya sé que es el centro, entonces ahí está. Ahora quiero hacer llegar esta línea a la otra punta. Bueno, puedo utilizar la herramienta de
alargar, ¿no? Le doy a alargar y me vengo en esta puntita, le doy un clic y ya alarga la línea hasta allá, ¿no? Hasta ese otro punto. Muy bien, ahí tengo ya mi cubierta. Ya tengo la división. Este es el área total de la cubierta. Los muros van a quedar por adentro. Para esto podría hacer un sombreado también, ¿no? Un pequeño sombreadito que determine esa área. Fíjense, he creado un rectángulo, le doy sombreado. Y bueno, aquí no me conviene darle designar punto interno, ¿no? Porque tendría que pinchar aquí, 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 ¿no? O sea, en todas las partes. Entonces, lo que me sirve aquí es seleccionar objeto. Y ya selecciono directamente ese rectángulo. Ahí está. Le puedo cambiar de forma. Busco una forma que parezca un techito. Le doy girar. Lo voy a girar 45 grados y le voy a cambiar la escala, ¿no? .01. Ahí está, ¿no? Está muy pequeño. Vamos a darle otra escala. Punto 7 o punto 5. Sigue siendo muy grande. Punto 2. Sigue siendo muy grande. Punto 1. Ya, ahí más o menos. Uno más. Punto 0,7. Ahí está. Bien. Esto le podemos cambiar el color aquí. Le damos este color. Y ya sería esta parte del techo. Y podemos crear otro rectángulo más. Desde este punto a este punto. Y también lo sombreamos, ¿no? Ahí está, seleccionar objeto y le cambio el color. Ahí está. Ya tenemos toda el área de la cubierta. Esto sería el plano de techo, ¿no? Pero para que sea un plano de techo bien, tendríamos que crear un triángulo ya que determine el sentido de la caída del agua, ¿no? Entonces podemos hacerlo sin ningún problema con una polilínea, ¿no? Démosle de 1 metro. 1 metro aquí. Y desde su centro 1 metro hacia arriba, ¿no? 1 metro. Listo. Ahí. Lo voy a unir, fíjense. Aquí está la herramienta de juntar, ¿no? Lo voy a juntar y ya esta se vuelve una sola línea. Y esto lo voy a desfasar un poco hacia abajo, ¿no? Vamos a desfasarlo unos 20 centímetros. Ahí está. Muy bien. Y esto de acá, pues lo llevamos aquí, ¿no? Lo alargamos la línea y le voy a dar a alargar. La herramienta de alargar. Lo voy a alargar hasta ahí y ya tendría un triangulito, ¿no? Voy a seleccionar todo esto y es aquí lo que les decía, lo que me ayuda a seleccionar de izquierda a derecha. Fíjense, si yo quiero seleccionar solo estas líneas, no me deja, ¿no? O sea, tendría que seleccionar todo. Entonces, cuando le doy de izquierda hacia derecha, solo está seleccionando las líneas que estoy envolviendo, ¿no? Le voy a dar ahora recortar. Ya, y borro lo que no me sirve. Sería esto de aquí y esto de aquí, ¿no? Eso sería. Bien, fíjense, entonces ya tenemos el sentido de la caída del agua. Fíjense, esa base seleccionada. Ahí está. Le doy juntar otra vez y esto ya se vuelve una sola línea. Bien, ese es el sentido de la caída del agua. Lo voy a desplazar un poco más al centro. Y ahora le voy a dar simetría. Fíjense, voy a seleccionar la herramienta de simetría. Ya, voy a pinchar el centro. Y con modo ortogonal hacia la derecha
Me pregunta, ¿borrar el origen? Este de acá, le digo no. Y ya se mantienen las dos líneas, ¿no? Entonces, esto sería el sentido de la caída del agua. Ahí está. Muy bien. Bueno, una vez teniendo el plano de techo ya definido, tenemos que definir las alturas, ¿no? ¿A qué altura vamos a crear nuestros muros? Si yo quisiera hacer llegar, por ejemplo, a este muro de aquí a una altura de 280, 270, depende de cómo trabajemos, ¿no? El lugar donde estemos. A algunos les gusta sus muros más altos, ¿no? De unos 5 metros, les gusta el techo alto, otros no tanto, ¿no? Partiendo de la puerta, que es 210 la altura de la puerta, como lo habíamos visto acá, es de 210. Entonces de la puerta podríamos elevar unos 50 centímetros más arriba, ¿no? Entonces la altura de aquí abajo sería 260. Igual aquí 260, ¿no? Estas alturas de acá. Y bueno, esta de aquí ya la tendríamos que determinar directamente. Veamos cómo hacemos esto. Bien. Esto de aquí lo voy a mantener allá. Ahora voy a crear mi corte. Fíjense bien cómo se crea el corte. Ya, voy a crear unas líneas auxiliares que van a partir de los muros. Fijémonos acá. Vamos a crear un corte en este sentido de aquí. Justamente desde este centro, fíjense, del centro se va a crear el corte pero mirando hacia este lado. Ahí, ¿no? Este sería el sentido que vamos a mirar. Bien, entonces estamos cortando nuestra casa y estamos mirando hacia ese lado de allá, ¿no? Veamos un dibujito en la pizarra. Ya, si tenemos una pequeña casita, ¿no? De este modo. Bonitas son las casas que dibujo. Chistosas. Ahí, ¿no? Bien, cuando hacemos el corte, ya lo estamos haciendo en todos los sentidos. Por ejemplo, lo vamos a cortar esto, lo va a cortar así, recto, ¿no? Chan. Y también va a cortar así, y va a cortar hacia el otro lado también, ¿no? Y va a cortar hacia abajo nuevamente. Y por último va a juntar ahí, ¿no? Cuando le damos sentido al triángulo, quiere decir de que estamos mostrando desde donde se hizo el corte en adelante, ¿no? Si el triángulo estuviera hacia el otro lado, entonces no estaríamos mirando hacia aquí, sino que haríamos el corte mirando hacia ese sentido de allá. Muy bien, por eso es que el corte que hagamos aquí, vamos a ver todo lo que está aquí en la parte de adelante. Muy bien. ¿Y qué es lo que vemos en la parte de adelante? Vamos a hacer una copia de esto de acá. Lo vamos a poner aquí. No, vamos a trabajar con este otro que tenemos aquí libre. Vamos a hacer una copia de aquí y lo vamos a poner aquí. Bien. Fíjense qué es lo que estamos viendo para hacer el corte. Si estamos mirando hacia este lado aquí, lo primero que vemos es un muro, ¿no? Ahí está. Vemos el muro
Y cuando cortamos pues el muro, se ven ambos, ¿no? Ambos lados del murito. Entonces esto lo vamos a copiar aquí. Ya tenemos el muro, ¿no? ¿Qué más vemos cuando hacemos el corte? Vemos también la ventana, ¿no? Fíjense, estamos viendo la ventana. ¿Qué más vemos cuando hacemos este corte? Vemos esta puerta de acá, que sería este muro mismo. Estamos viendo también esta otra puerta de aquí. ¿Qué más vemos hacia acá? Estamos viendo este otro muro. Fíjense, todo eso estamos viendo cuando hacemos el corte, ¿no? Ahora vemos también esta ventana. Ahí está. Y por último vemos este último muro, ¿no? Ahí está. Eso sería todas las líneas características que vemos cuando hacemos este corte. Muy bien, lo vamos a hacer un poquito más bajito ahí para que se note. Bien, entonces todo eso está viendo al hacer el corte. Bueno, ahora ¿cómo lo podemos levantar esto ya en una vista de corte? Primero que nada, podemos retirar un poco estas líneas hacia abajo y empezamos. Voy a crear una capa que se va a llamar corte A-A. Ya, esa va a ser la capa y dentro de esa capa vamos a trabajar. Bien. Entonces lo primero que hacemos es crear una línea horizontal y borramos toda la parte de abajo para que no se vea feo, ¿no? Le voy a dar recortar y recorto toda la parte de abajo. Ya tenemos una base. De esa base vamos a hacer un desfase, ¿no? De esta línea que va a representar el cimiento. Vamos a darle 30 centímetros. Ahí está. Vamos a crear un rectángulo de esquina a esquina y esto va a ser el cimiento. Bueno, ¿qué más vamos a ver? Dijimos que la altura del techo de esta parte de aquí adelante la vamos a hacer de 2,80, ¿no? 2,80 vamos a dar. Entonces vamos a crear un desfase de esta línea de aquí atrás, ya se puso adelante. Un desfase de esta línea de 2,80. Ahí está. Y la altura de desfase de la parte de adelante con esta parte de aquí del centro va a ser 1 metro. Por lo tanto, vamos a crear otro desfase de 3,80, ¿no? Ahí está. Veamos cómo está midiendo esto. De aquí a aquí mide 3,80 y de aquí a aquí está midiendo 2,80. Bien, dentro de esta parte aquí que sería techo, vamos a eliminar todas esas líneas, ¿no? Que no me sirven. Ahí está, quedaría libre esa parte de ahí, ¿no? Y vamos colocando nuestros objetos. Fíjense, habíamos creado una puerta, ¿no? Aquí tenemos la puerta. Esta es de 0,90 por 2,10. Pero también teníamos una puerta dinámica, ¿no? ¿Cuánto medía esta puerta? 0,90, ¿no? Ya, belleza, la ocupo esta puerta. La voy a copiar. Y lo coloco donde corresponde las líneas de puerta. Veamos. Serían estas dos centrales, ¿no? Aquí. Ahí está. Ahí sería la primera puerta. Luego tendría que crear mi ventana, ¿no? Fíjense, esta ventana medía 2 metros, ¿no?
Entonces puedo crear un marco, una ventana rápidamente de 2 metros por 1,50. Ahí está. Le voy a hacer un desfase de 5 centímetros, que va a ser la madera. Y desde su centro voy a hacer otro desfase de 5 centímetros. Desfase de 5 centímetros para este lado. Y listo. Borro lo que está intersectando, que sería esto de acá. Y lo voy a sombrear. Muy bien. Vengo aquí. Voy a buscar un color medio cafecito. Y le voy a dar sombreado. Designar un punto. Para este caso ya designaría un punto interno, ¿no? Que va a ser un sólido. Y ahí. Buscamos el color. Ahí está, sombreadito, ¿no? Luego podemos sombrearlo un poco degradado esto aquí, ¿no? Le voy a dar un degradado. Selecciono dos colores bajitos. Y ahí está, ¿no? Ya tengo una ventanita de 2 por 1,50. Y esta ventana la voy a copiar aquí, ¿no? Donde corresponde. Fijémonos. En esta parte de acá correspondía entre estas dos líneas la ventana, ¿no? Y no tiene que pasarse. Otra cosa que tenemos que cuidar, que tiene que estar a la altura de la puerta, ¿no? Si no, pues quedaría toda deforme. Entonces lo voy a desplazar hacia ese puntito de ahí. Ahí está. Es una ventanita sencilla. Luego vamos a hacer una ventana un poquito más detallada. Bien. Bueno, ya tengo una ventana, tengo la puerta. Y en este lado también tendría otra ventana, ¿no? Creo que también mide 2 metros, ¿no? Sí. Entonces solamente copio esta ventana. La voy a copiar desde esta esquina de punto de base hacia esta esquina. Fíjense que me marca el símbolo de perpendicular, entonces no necesito hacer otra línea, ¿no? Ya las referencias me muestran que está perpendicular y está a la misma altura. Ahí está. Esta puerta también la puedo editar, ¿no? Le doy doble clic a la definición de bloque y dentro del bloque puedo yo crear también, ¿no? O sombrearlo. Fíjense, lo voy a pintar ahí. Ese es un color. Este puede ser el mismo color. Y el de afuera lo puedo dar un color más bajito, ¿no? Un café más bajito. Aquí quizá, ¿no? Ahí está, ¿no? Cerrar el editor de bloque. Guardar. Y ahí estaría la puertita, ¿no? Bueno, veamos qué líneas ahora son las innecesarias. Veamos, las líneas de las puertas ya no son necesarias, ¿no? Las voy a borrar. Estas dos líneas le digo suprimir. Estos serían ya los muros. Estas líneas de la ventana también ya no son necesarias. Y también estas líneas de la ventana también no son necesarias. Veamos que quedan marcados los muros y también las puertas. Borramos todas estas líneas superiores. O también le podemos dar recortar, ¿no? Recortamos lo que no nos sirve y borramos, eso es. Y ya tendríamos esta parte de aquí, ¿no? Dentro de esta parte del techo podríamos crear las vigas quizás, ¿no? O podríamos pintarlo solamente de rojo y creamos las vigas por debajo de cómo están llegando. Ya dependería de nosotros. Pero veamos. Las vigas generalmente pues son de 4 por 6 pulgadas, ¿no? Eso equivale a 10 por 15 centímetros, ¿no? Punto 10 por punto 15. Unas vigas gruesitas, ¿no? 4 por 6, sí. Así más o menos son las vigas. Entonces, estas vigas las voy a colocar aquí arriba, ¿no? Donde se está haciendo el corte.
Ahí está. Ojo que no se va a sentar en el muro, pues, ¿no? Entonces tendríamos que moverlo a un ladito del muro. Ahí está. Bien. 4 pulgadas por 15, ¿no? Por 6 pulgadas. Ahí está. Esta viguita la puedo pintar igual, sombreado. Le doy un degradado que sea entre estos dos colores, ¿no? Para jugar un poco. Ahí está. Bien. Ahora fijémonos que las vigas pues están separadas generalmente cada 1 metro, ¿no? O 95 centímetros, ya depende de la construcción. Entonces lo que yo tengo que hacer es crear esta viga cada 95 o cada metro hasta llegar a este borde. Muy bien, lo voy a alargar un ratito esto, sería hasta ahí. Entonces voy a crear una línea, fíjense, desde esta parte de atrás hasta este borde. Tengo una línea más, ¿no? Fíjense, desde la parte de atrás de esta viga de madera hasta este borde con el muro. Bueno, ya tendría esa viguita de aquí. Lo que voy a hacer es ocupar la herramienta de matriz. Ya veamos cómo funciona esta herramienta. Si por ejemplo yo tuviera un cuadrito y un círculo más por acá y una línea más por aquí, ahí está. Hay 3 formas de crear ya una matriz. Bueno, son 3 tipos de matrices que se pueden formar. Veamos cuáles son. Yo quiero desplazar este cuadrito y crearlo sobre toda esta línea de aquí. Para eso voy a ocupar la herramienta de matriz de camino, se llama, ¿no? Puedo buscarla aquí también. En esta parte de acá sería esta aquí, ¿no? Matriz de camino, la del centro. Primero selecciono el objeto y luego le doy la herramienta de matriz de camino. Luego selecciono, me preguntan, ¿no? Seleccione la curva trayectoria, ¿no? O por dónde yo quiero crear. Y lo selecciono este de ahí. Fíjense, se crea una serie de cuadritos separados a una cierta distancia. Aquí mismo yo puedo editar esa distancia. Fíjense, donde está la creación de matriz adelante, yo puedo darle cada 1 metro, por ejemplo. Y se va haciendo más pequeño, ¿no? Desde aquí hasta aquí sería el 1 metro. Entonces lo más propio sería que la línea empiece desde atrás, ¿no? Ahí está. Entonces selecciono matriz de camino, selecciono esta línea y ahí está, ¿no? Veamos, dice que tiene 1,40 de separación. Veamos dónde está el 40, ¿no? Sería, aquí dice 53. Busquemos dónde está el 40. A ver. Selecciono la matriz. Y desde aquí hasta aquí mide 1,40, ¿no? Esa sería la separación desde este borde hasta este borde. Entonces, por ejemplo, yo podría separarlo cada 2 metros. Le doy Enter. Entonces se va a ir separando cada vez más mis cuadritos. Muy bien. De esa manera se crea una matriz de camino. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero separarlo de eje a eje, ¿no? A una cierta distancia. Entonces lo que tendría que hacer es que la línea trayectoria empiece desde el centro, ¿no? Desde ese centro. Bien, vamos a darle atrás y esta línea de trayectoria la vamos a hacer crear desde el centro.
Ahí está. Nuevamente selecciono el objeto y luego matriz de camino y selecciono la trayectoria. Bien, quiero que de centro a centro se separe cada 2 metros. Y ahí está. Veamos, desde este centro hasta este centro se separa cada 2 metros. Ahora, ¿qué más puedo crear? La otra manera de crear matrices es una matriz rectangular. Veamos este mismo. Yo le doy crear matriz rectangular y automáticamente se me crean cierta cantidad de objetos, dentro de los cuales yo puedo editar también aquí, ¿no? Fíjense, dice cuántas columnas quiero, ¿no? Puedo darle 5 columnas y aparecen más columnas, ¿no? 1, 2, 3, 4 o 5. Puedo darle 10 también, ¿no? Sin ningún problema. Y tendría 10 columnas. Ahora, ¿cuántas filas? Ahorita dice 3, ¿no? Entonces tenemos aquí. Yo le puedo cambiar a otro 7, ¿no? Y aparecen 7 filas de esos cuadros. Entonces va creando a manera de matriz. Ahora las separaciones, ¿no? Entonces las separaciones de cuadro a cuadro le vamos a dar cada 2 metros en las columnas. Entonces se separa más en las columnas. Y en las filas, por ejemplo, podemos separarlo aún más, ¿no? Podemos darle 3 metros. Y se separa aún más para las filas. De esta manera podemos crear ya matrices rectangulares, ¿no? Ahora la matriz polar, ¿cómo funciona? Yo selecciono este cuadrito y le voy a dar matriz polar. Y fíjense, lo único que me pregunta es especifique el punto central de la matriz. Le voy a dar en este punto el centro. Fíjense, alrededor de este punto de aquí, con el centro de este cuadrito, se ha formado ya radialmente los otros objetos. Entonces del mismo modo puedo leer aquí y puedo aumentar la cantidad de elementos, ¿no? Le puedo dar 10 elementos. Ahí está. O puedo darle una separación, ¿no? Entre cada elemento. Cada 10. ¿No? Entonces se han creado 10 elementos a separación 10. Puedo darle más separación, que sea 30. Pero aún siguen siendo 10 elementos, ¿no? Entonces yo puedo ir creando de esa manera, ya, para la matriz. Ahora fila, igual del mismo modo, se crean filas paralelas y también le puedo dar una separación distinta entre fila y fila, ¿no? Entonces puedo crear varios elementos ya a ciertas distancias. En el relleno va a ser 360 grados. Entonces ahí está. Este es el ángulo, ¿no? Entonces va a rellenar todo, absolutamente todo esa matriz. Muy bien. Lo voy a desplazar un poco y veamos el alcance. Puedo darle 5 filas. Ahí está, de manera radial, ¿no? Puedo darle más separación aquí, se separan más. Ahí está, ¿no? Muy bien, esas son las 3 formas para crear matrices. Bien, espero que se hayan entendido bien. Vamos a continuar con nuestro ejercicio. Veamos acá. Entonces, esta línea yo la debería crear desde ese centro, ¿no? Y esta viga lo voy a crear como una matriz de camino. Selecciono la trayectoria y luego selecciono el espacio entre cada uno. Le vamos a dar de 1 metro. Ahí está, ¿no? Fíjense, esa sería la separación y esa sería la cantidad de vigas que necesitaría para esta construcción. Pero veamos, no está llegando hasta aquí, ¿no? Podemos hacerla más pequeña, a ver, punto 92. Ya, podemos tantear aquí para dar una separación
fija para que quede cabalito, ¿no? Ahí está, punto 93 dio bien, ¿no? A ver, démosle uno más. Punto 94. No, ya se pasa, ¿no? Entonces, con punto 93 centímetros, ya vamos a insertar o vamos a colocar las vigas ya en obra. Directamente, ¿no? Ahí sería. Y bueno, esto mismo, esto se vería a la hora de hacer el corte, ¿no? Hacemos el corte y vemos esa viga y estamos mirando hacia atrás. A lo que miremos hacia este lado, ¿qué más vamos a ver? Veríamos quizá toda esta viga, ¿no? Hacia abajo. Y veríamos también la cubierta, ¿no? Pero dejémoslo ahí y lo vamos a sombrear. Con la misma formita del techo que vimos hace rato. A ver, ¿cuál era? Este de aquí. A ver, ese. Este. Está muy pequeña la escala, ¿no? Punto 0,7. Busquemos otro. Está muy feo ese. Puede ser este. Le damos 90 grados y le bajamos la escala. Le cambiamos el color y ahí estaría, ¿no? Bueno, vamos a asombrarlo de esa manera. Ahí lo dejamos. Ahí está. Quitamos esto de aquí porque esto no sería muro. Y esto lo llevamos aquí. Bien, entonces ya tendríamos el primer corte, ¿no? Tenemos la altura 380, que sería esta parte de acá. Tenemos esta altura 280, que sería esta parte del frente. Y tenemos lo que podemos ver, ¿no? Desde que hacemos el corte hacia acá, veríamos esta ventana, esta puerta y esta ventana aquí. Y respectivamente esos muros, ¿no? Vamos a pintar también nuestros muritos, un color medio naranjita. Ahí está. Y claro que al cimiento también vamos a darle, ¿no? Supongamos que sea un cimiento corrido de grava. Ahí está, ¿no? Bien, ya tendríamos nuestra primera presentación del corte, ¿no? Podemos también colocar las medidas de las ventanas, las medidas de las puertas. Ahí está. Y de esta ventana también, ¿no? Esto para efectos de presentación, ¿no? Tienen que tener todas las medidas, tienen que estar acotados. Muy bien, una última medida desde aquí hasta aquí y ahí está. Bien, ya tendríamos nuestro primer corte, ¿no? Que sería desde aquí mirando hacia abajo. Bien, ahora su práctico de ustedes sería elaborar el corte, pero en este sentido. Aquí lo vamos a cortar. Bien, entonces ustedes tienen que ver qué es lo que está viendo el... Aquí está.
¿qué es lo que está viendo a partir de esta línea? Entonces, fíjense, hago el corte y veo hacia ese allá, hacia ese lado allá. Si sabemos que este techo está creado en dos sentidos, entonces cuando hago el corte de esta forma, pues el techo tendría que verse igual inclinado, ¿no? Tendría que verse así, ¿no? Algo así le va a salir el techo de esto de acá. Y se van a ver dos puertas aquí, se va a ver otras dos puertas acá. Y muros, ¿no? Este muro de aquí, este muro de acá, este muro de aquí. Y por último, este muro de acá. ¿No? No es mucho. Entonces, pueden volver a ver el video, cómo es que asumimos dónde están las puertas, dónde están las ventanas, cómo están los muros. Y van a poder elaborar su corte, pero en este sentido. Eso va a quedar como práctico. Pero veamos aquí. Fíjense que tenemos esta parte del acotado. Cuando yo me voy a anotar, veo que tengo varios estilos creados, ¿no? Con varios tamaños distintos. Tengo un estándar, un estilo generado, un estilo ISO 25, un generado, un anotativo. Tengo varios estilos para poder acotar. Ya, fíjense, este es sumamente grande. Ahí. Entonces, ¿cómo yo hago para poder editar, ¿no? Y cambiar de tamaño a estos estilos? Directamente, fíjense, yo me vengo a la parte de aquí arriba en anotar. Ya estoy aquí en anotar y le doy en esta flechita aquí. Dice cota o estilo de cotas. Muy bien, le doy aquí un clic y aparece un administrador de estilo de cota. Dentro de este administrador de estilo de cota, yo puedo crear uno nuevo o puedo modificar el que ya tengo. Vamos a crear uno nuevo. Y me pregunta a partir de cuál voy a crear uno nuevo. Fijémonos, puedo crear desde un estándar, ¿no? Desde el primero que estamos usando o desde algún estilo que ya tenga creado anteriormente. Vamos a partir desde un estándar. Para todas las acotaciones sí, y le voy a poner un nombre, ¿no? Estilo Enrique le voy a poner. Continuar. Y se me abre esta ventana de trabajo, ¿no? Para mi estilo. Y empezamos a ver que se puede configurar desde las unidades nuevamente y las precisiones. Trabajamos siempre con dos decimales. Ya el separador decimal es punto, ¿no? El redondeo no le voy a dar redondeo aún. Lo vamos a dejar ahí en 0. Un ratito. Nuevo. Estándar. Estilo Enrique. Continuar. Ya. En unidades, dos decimales. Ahora el prefijo es lo que yo quiero que aparezca delante de mi acotado. Por ejemplo, puede ser cota, ¿no? Le escribo cota, espacio y fíjense, aparecería de esta manera, cota, y aparecería la medida, ¿no? Que yo estoy acotando. Sería cargarlo demasiado. Ahora en sufijo, otras personas les gusta colocar metros, ¿no? Y se vería de esta manera, ¿no? La cota y luego se vería el sufijo, ¿no? La M que le puse que sería el metro. Bueno, en unidades angulares puede ser grados, minutos y segundos a la hora de acotar.
Y la precisión sería de esa manera también, ¿no? En grados, minutos y segundos. Ahí está. Me voy ahora a texto. En texto es muy importante saber dejar los colores, ya sea un color definido, como habíamos avanzado en cuestión de las capas. Podríamos dejarlo por capa, ya, o sea que la cota asuma el color de la capa donde se encuentre. Ya, o podríamos dejarlo también como un color fijo, ¿no? Que todas las cotas, por ejemplo, sean de color azul. Ahí está. La altura de texto es 0.03 actualmente. Dejémoslo ahí para ver qué es lo que pasa. Ubicación del texto centrado, está bien. En horizontal también centrado, está bien. Dirección de vista de izquierda hacia derecha, perfecto. El desfase de línea de cota, veamos qué sucede cuando yo le ponga 1. Fíjense, de las líneas de cota se separa 1, ¿no? O sea, una unidad de separación completa. Entonces, aquí no le voy a dejar en 1, le voy a dejar .09 como estaba, ¿no? Que quede dentro. O .06. Fíjense. O 0, a ver, ¿qué pasaría en 0? Ahí está, ¿no? No hay desfase de línea de cota. Todo va a estar en el centro. Mejor todavía. Símbolos y flechas. No siempre puedo yo dejar que sea una flechita, ¿no? Puedo también dejar que sea un punto o un punto pequeño. Cualquiera de estos símbolos se puede ocupar a la hora de hacer el acotado. O puede ser estas líneas también de corte oblicua. En directriz también puede ser oblicuo o un punto pequeño. El tamaño de flecha, fíjense que está igual que el tamaño de el texto. Todo está igual. Y en línea, fíjense que se refiere a línea, se refiere a estas líneas de aquí que separan las cotas, ¿no? Cuando yo le cambio el color, pues me demuestra de qué está hablando. Del mismo modo podemos dejarlo por capa. Podemos cambiar el tipo de línea que sea un tanto segmentada, o podemos dejarlo también por capa. Y el grosor de línea también podemos darle un grosor más fuerte, ¿no? Pero generalmente lo dejamos también por capa. Es más conveniente dejar por capa, porque a la hora de modificar algo, solo lo modifico en la capa y todo, absolutamente todo se cambia. Fíjense, el intervalo es el mismo. ¿Qué sería este desfase de origen? ¿Qué pasa si yo le doy 1? Veamos qué pasa. A eso, mire, se separa totalmente desde el punto de acotado, ¿no? Por eso es que también debe ser bajo ese dato, ¿no? No sea muy separado. Bien. Veamos las líneas de referencia, serían estas aquí, ¿no? Igual dejémoslo por capa y aceptar. Y veamos cómo es que acota esto. Definir actual y cerrar. Voy a acotar este mismo de aquí hasta aquí y veamos que está centrado y está muy pequeño. Muy pequeño. Entonces, estilo Enrique, lo selecciono, le doy modificar y puedo aumentar el tamaño del texto, ¿no? Vamos a darle .08. Aceptar, definir actual y cerrar. Ah, fíjense, ya está un poquito más grande, ¿no? Ya tiene más, ya se nota mejor. Luego de eso también puedo modificar otras cosas, ¿no? Puede ser en vertical, centrado, dirección de vista de izquierda a derecha. Esto podemos cambiarlo quizás en sobre línea de referencia 1
o sobre línea de referencia 2. No, esta línea de referencia 1, línea de referencia 2. De derecha a izquierda, entonces se voltean todín a las cotas, ¿no? De izquierda a derecha, mejor. Ya, dejémoslo centrado. Dejémoslo arriba, que se vea un poco arribita. Podemos también dejarlo centrado o exterior también por la parte de afuera. Aquí. Aquí igual, fíjense. Por la parte de afuera. Centrado, dejémoslo. Bien. Unidades están bien todas. Ajustar. Junto a la línea de cota, sobre la línea de cota. Ahí dejémoslo nomás, junto a la línea de cota. Aquí para que no se vaya para un lado. Le voy a dar a aceptar, definir actual y cerrar. Bien, entonces ya yo tengo un estilo generado de acotado, ¿no? Fíjense, este lo puedo cambiar de estilo también. Si ya está acotado aquí, lo puedo seleccionar y aquí directamente ya dice que está en el estilo generado 2. Entonces yo lo cambio al estilo generado Enrique y ya cambia automáticamente el estilo de ese acotado. No simplemente tenemos que volver a acotar para y cambiar de estilo, ¿no? Lo podemos dejar de esa manera. Bien, ¿qué más estaríamos haciendo aquí? Una capa, ¿no? Veamos aquí. Si trabajamos para capas con cotas, creo que no tengo. Fíjense, para las cotas vamos a dejarlo que sea un color rojo, azul, este color, ¿no? Que sea este color de magenta. Lo voy a cerrar y voy a seleccionar todas las cotas, ¿no? Seleccionar similares. Todos los acotados los voy a mover a la capa de cotas. Ahí está, ¿no? Fíjense la diferencia. Cuando yo cambié este estilo de cota y lo llevé a la capa de cota, asumió el color que le di a la capa, pero el texto no. ¿Por qué? Porque a la hora de crear el texto yo le di un color directo, ¿no? Definido. No se lo di por capa. Esa es la diferencia, ¿no? Cuando dejamos un color asignado o por capa. Por eso siempre es mejor dejarlo por capa, ¿no? Fíjense, ya asumió el color de la capa, que sería de cotas. Ahí está, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Emilio, Sergio o Evelyn. No, estoy entendiendo todo, Ingel. Perfecto. Estoy pidiéndole. Muy bien. Evelyn. Había Inge, yo también le seguí. Bien. Emilio. Bien, entonces hemos aprendido algo nuevo, ¿no? Cómo editar o crear nuestro propio estilo de cota. Y a la vez hemos aprendido a cómo elaborar un corte de un plano en 2 dimensiones. Fíjense, ¿no? Qué bonito se ve. También podríamos dejarlo como fachada, ¿no? Si yo hago una copia de esto, es prácticamente lo mismo que se vería en mi fachada frontal, ¿no? Lo voy a hacer una copia. Voy a borrar todo esto que sea acotado. Ahí está. Esta matriz ya no iría allí, ¿no? Sino que iría en la parte de abajo. Porque se ven las vigas abajo, ¿no?
Y aquí arriba ya no se vería, sería solamente el techo directamente. Aquí sería una cubierta. Muy bien. Y todo esto debería de sombrearse, ¿no? Lo vamos a sombrear de un color, de ese color medio amarillo bajito. Fíjense, lo pintamos todo. Ahí está, ¿no? Entonces ya tendríamos nuestra fachada directamente y tendríamos que poner aquí un techo. Algo más que le voy a explicar que la mayoría de los profesores o los cursos que he visto no lo aplican mucho, sería esta parte de acá. Fíjense, ahí dice vista, ¿no? Y en esta parte de aquí abajo está Design Center. Ya, esta ventana me ayuda a poder importar algunos objetos, ¿no? Veamos cómo funciona el Design Center. Aquí en esta parte de aquí aparecen todas las carpetas que yo tendría, ¿no? Todas las carpetas que yo tengo, ¿no? En mi computadora. Y dentro de ella tengo una carpeta con planos, ¿no? Fíjense, tengo un montón de planos. Aquí mismo yo tengo creado muchos bloques, ¿no? En cada uno de estos planos. Yo cuando desplazo, fíjense bien, estoy en una carpeta de mi computadora. Yo las puedo identificar ya con sus nombres cada uno, desde disco C o disco D. Ustedes lo pueden ver también. Aquí. No sé si se están viendo. ¿Se ve? Sí. Creo que no se estaba viendo hace rato, ¿no? Fíjense, le voy a dar Design Center y busco la carpeta. Voy a buscar justamente en este 7 y le voy a dar en bloque, fíjense, bloque, doble clic. Y aparecen todos los bloques que están dentro de ese mismo archivo de trabajo. ¿Qué más puedo hacer? No solamente puedo visualizarlo, sino que lo puedo traer aquí a mi trabajo que tengo actualmente. Veamos uno que me sirva. Este, por ejemplo, ventana de 1.50. Le doy doble clic dentro de ese bloque y me va a aparecer una ventana más. Fíjense, ahí está. La ventana de insertar. Ya se copió directamente aquí en mi archivo de proyecto, ¿no? Le voy a dar a aceptar y debería insertar ese bloque. Ahí está. Fíjense ahora la diferencia, otra diferencia más que está pasando acá. Esta ventana, fíjense, se ha creado en un dibujo en la unidad de milímetro, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Por eso es que al momento de insertar en mi archivo que está en unidades de metro, entonces su tamaño que tenía en milímetro se ajustó a que está en metro, ¿no? Entonces se hizo 0,001 más pequeño, ¿no? Ahí está. Medio feo salió eso. Bien. Por eso es que salió así de pequeñito, ¿no? Entonces, como está en milímetro, esto debería darle una escala, ¿no? Le doy escala y pues tendría que multiplicar su escala por 1000 quizás. Ahí está. Ahora en metro ya pues se va a ver recién, ¿no? De unos 50 metros. Muy bien. Esto está en capa de ventana, vamos a dejarlo. Y ya tengo aquí una ventana de unos 50, ¿no? Muy bien, nuevamente Design Center, busco mi archivo donde yo tenga los bloques
y los voy a reconocer todos y busco una ventana, ¿no? Que me sirva. Vamos a darle escala, a ver qué pasa. Vamos a darle 1000 y enter, y ahí está, ¿no? Automáticamente puedo ya insertarlo con la escala que yo quiero, ¿no? Puedo aumentar la escala antes de insertar. Y lo voy a mover a ventanas, ahí está. Y ahí tendría otra ventana de otras medidas, ¿no? Fíjense, esta ventanita tiene 1,90 por 1,50. Ahí está. Bien. Del mismo modo, yo ahorita lo que voy a hacer es insertar otro bloque que tenía por acá. Veamos. Aquí creo que tenía un bloque. Techo. Ahí está, techo, ¿no? De igual manera, fíjense, está pequeñito, le puedo dar escala, le doy 1000. Ahí está. Y lo voy a pegar aquí, justamente aquí en esta base. Claro que ya no debería tener estas viguitas, ¿no? Lo puedo editar también. Las puedo borrar esas vigas. Cerrar, guardar. Ahí está, sin viga. Y este techito lo voy a insertar aquí. Y se recuerda, este también ya es un bloque dinámico, ¿no? Es lo que hemos creado la anterior clase. Ahí está, fíjense. Ya esta parte de aquí pues ya sería lo de menos, ¿no? Puedo copiar un poco la última parte. Desde aquí lo puedo copiar aquí. Ahí está. Y eso lo puedo borrar, ¿no? Lo que excede. Le voy a dar 30 centímetros, que era lo que excedía a los costados, ¿se acuerdan? Le dimos 30 centímetros a ese lado de aquí, ¿no? Punto 30. Hasta ahí debería ser el bloque. Entonces esto lo voy a desplazar desde aquí hasta aquí. Este también lo voy a desplazar desde aquí hasta aquí. Y esto lo voy a descomponer y recorto lo que no me sirva, la parte que está excediendo, ¿no? Le doy recortar lo que no corresponde. Ahí está. Y todo esto lo borro por último. Bien, tengo cubierta, no tengo cubierta, ¿no? Solo tengo el plano de techo. Bien, fíjense, ya tengo un techito acá. Sigo en corte, veamos en corte A, ahí estoy trabajando. Voy a crear un rectángulo más aquí, de aquí hasta ahí. Le voy a dar un color rojo. A este también le vamos a dar un color definido rojo. Y por último lo vamos a sombrear. Este color de acá, seleccionar objeto, selecciono ese rectángulo y el rectángulo lo mando hacia atrás, ¿no? Clic derecho, poner detrás y ahí está. Fíjense, ya tendríamos nuestra fachada, ¿no? Esa sería la fachada directamente de
esta parte de aquí, ¿no? Si miramos desde aquí hacia allá, ya tendríamos esta fachada. Y lo podemos crear también como una capa, ¿no? Capa, fachada. Ahí está. Selecciono esto de aquí y me voy a la capa de fachada. Ahí está. Todas esas líneas amarillas también las voy a editar. La fachada que no sea amarillo, que sea blanco o negro, cualquiera de los dos. Un color negro directamente. Ahí está. Cerrar. Listo. Y ahí tendríamos, ¿no?, nuestra fachada. Vamos a cambiar el color. Dejémoslo en blanco. Y el puntero cruz en azul. Aplicar y cerrar. Aplicar y cerrar. Y así se vería en la impresión, ¿no? Ahí tendríamos que depurar algunas líneas, ¿no?, que vemos. Por ejemplo, vemos esta línea que no corresponde. Algunas líneas que no pertenecen a nuestro dibujo, las eliminamos. Esto lo enviamos atrás y ahí está, ¿no? Bueno, entonces ya tendríamos nuestro planito de fachada, ¿no? Bien, ¿qué les ha parecido esta parte del curso? Bien, interesante. Cosas que no sabía. Muy bien. La idea es esa, ¿no? Que podamos aprender nuevas cosas y mientras vamos avanzando en el proyecto van aprendiendo nuevas herramientas, ¿no? Hoy día hemos visto matriz, ¿no? Cómo crear matrices. Hemos visto desfase, hemos creado también simetrías, ¿no? Cuando hicimos el plano del techo, hemos creado una simetría acá, ¿no? Copiar. Escala también hemos visto, recortar, hemos visto alargar, entonces juntar también hemos visto esta herramienta, Total, sí. también girar y también descomponer, ¿no? Entonces, todo este conjunto de... y también la selección, ¿no? Fíjense cómo seleccionar también. Hemos aprendido también cómo seleccionar. Entonces, cada clase vamos repitiendo algunas herramientas, pero viendo otras herramientas, ¿no? Y también cómo modificar o crear nuestro estilo para acotar. Muy bien, espero que les haya gustado la clase de hoy día. Ya, también espero que practiquen